Números, capítulo 10. El Señor habló a Moisés nuevamente, dándole instrucciones precisas sobre un elemento que marcaría profundamente la vida ritual, militar y comunitaria del pueblo: la fabricación y el uso de 2 trompetas de plata. No serían instrumentos ordinarios, sino señales sagradas que estructurarían el movimiento del campamento, las asambleas y los momentos más solemnes del calendario israelita. Moisés debía hacerlas de una sola pieza de plata martillada, para que su sonido fuera puro, fuerte y distintivo. Estas trompetas no eran para la música, sino para la dirección divina. Las instrucciones eran claras: cuando se tocaran ambas trompetas a la vez, toda la congregación debía reunirse con Moisés en la entrada del tabernáculo de reunión. El sonido convocaba al pueblo entero para recibir instrucciones o escuchar decretos del Señor. Era un llamado solemne, y ningún israelita debía ignorar su eco. Pero si se tocaba solo una trompeta, la señal era distinta: debían presentarse únicamente los príncipes, los jefes de las tribus, los líderes que representaban a las familias más numerosas de Israel. De ese modo, Dios enseñaba a su pueblo un orden de comunicación, una jerarquía sagrada que facilitaba el movimiento y evitaba el caos. Cuando se necesitaba movilizar al campamento, el sonido debía ser diferente: se debía hacer un toque de alarma, un sonido agudo y urgente. Entonces, las tribus ubicadas al este, las primeras en el orden de marcha, debían levantar sus estandartes y ponerse en camino. Al segundo toque de alarma, las tribus del sur iniciarían su movimiento. Así, las trompetas coordinaban el avance del ejército y del campamento entero. Sin embargo, cuando se convocaba a toda la asamblea sin intención de marchar, el sonido era más suave, sin alarma, una señal para reunirse sin necesidad de partir. Aarón y sus hijos, los sacerdotes, serían los encargados exclusivos de tocar las trompetas. Este detalle subraya que incluso los movimientos del campamento debían estar bajo dirección sacerdotal, conectados con la voluntad de Dios. El Señor añadió otro uso fundamental: en tiempos de guerra, cuando Israel entrara en batalla contra enemigos que los oprimieran, debían sonar las trompetas de alarma. Ese sonido no solo organizaba al ejército, sino que también ascendía ante Dios como un clamor. El Señor prometió recordar al pueblo en esos momentos y traer liberación. El sonido de las trompetas era entonces también una oración audible, una súplica de auxilio que resonaba en el cielo. Además, las trompetas debían tocarse en los días de alegría, en las fiestas solemnes y en los comienzos de mes, en los sacrificios y holocaustos. En cada una de estas ocasiones, el sonido serviría de memorial ante Dios, una declaración audible de que el pueblo permanecía en pacto con Él. De esta manera, las trompetas se convirtieron en un símbolo de comunicación constante entre el cielo y la tierra. Con estas instrucciones, el relato avanza hacia el momento histórico en que Israel finalmente dejó el monte Sinaí. El pueblo había permanecido allí casi un año, aprendiendo la ley, construyendo el tabernáculo y recibiendo la estructura que definiría su vida como nación. El Sinaí había sido un lugar de revelación, fuego, nube y palabra divina, pero también un lugar de preparación. Ahora, la nube que reposaba sobre el tabernáculo se elevó, indicando claramente que era el momento de avanzar. Era el día 20 del segundo mes del segundo año. La nube se alzó sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel comenzaron su marcha desde el desierto de Sinaí, desplazándose hacia el desierto de Parán. Era la primera marcha organizada bajo la guía de la nube y al sonido de las trompetas, la primera etapa de un pueblo que ya no era una multitud desordenada, sino una nación estructurada alrededor del Dios vivo. Los campamentos marcharon según el orden establecido por Dios. En primer lugar se movió el estandarte del campamento de Judá, con sus ejércitos y líderes. Tras ellos se desplazaron las tribus asociadas bajo su bandera. Luego entró en marcha la familia de Gersón y la de Merari, responsables del transporte de los elementos estructurales del tabernáculo: cortinas, tablas, bases y utensilios. Ellos preparaban el escenario para que, al llegar al nuevo sitio, pudieran levantar el tabernáculo antes de que llegaran los utensilios sagrados transportados por los coatitas. Después del campamento de Judá y del transporte del tabernáculo, siguieron los de Rubén, Simeón y Gad. Luego marchó la familia de Coat llevando los objetos más sagrados: el arca, la mesa de los panes, el candelabro, los altares,
cubiertos tal como se les había instruido para evitar contacto profano. Finalmente, los campamentos de Efraín, Manasés y Benjamín, y detrás de estos, los de Dan, Aser y Neftalí, que cerraban la marcha como retaguardia. En medio de todo este movimiento, aparece un diálogo íntimo lleno de significado. Moisés se dirigió a Hobab, hijo de Raguel el Madianita, su pariente por matrimonio. Moisés le pidió que los acompañara, pues, según dijo, conocía bien los lugares del desierto donde podían acampar. Le prometió que compartiría con él el bien que Dios tenía preparado para Israel. Hobab vaciló, dijo que prefería volver a su tierra y a su parentela. Pero Moisés insistió, por favor, no nos dejes. Tú conoces este territorio, has sido para nosotros como nuestros ojos. El intercambio muestra la humanidad del liderazgo de Moisés, aunque guiados por la nube divina, el consejo de alguien experimentado era valioso. La tradición sugiere que Hobab finalmente accedió, y su tribu se unió a Israel como aliados. La marcha continuó. El arca del pacto iba delante del pueblo, buscando un lugar de descanso donde Dios indicara acampar. La nube permanecía sobre ellos durante el día, dándoles sombra mientras avanzaban por el terreno áspero, por las zonas áridas y silenciosas del desierto. 3 días duró esta primera etapa, y el pueblo avanzó bajo la fiel custodia de la presencia divina. Cada vez que el arca se movía, Moisés levantaba la voz y decía, «Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia quienes te aborrecen». Era un grito de confianza, un recordatorio de que Israel no avanzaba solo. Y cuando la nube se detenía y el arca reposaba, Moisés decía, «Vuelve, Señor, a las miríadas de millares de Israel». El campamento encontraba su paz bajo estas palabras, conscientes de que Dios mismo era su reposo. Reflexión. Números 10 nos ofrece un retrato precioso de cómo Dios organiza, guía y acompaña a su pueblo. 1. Dios es Dios del orden. Las trompetas no eran improvisación. Cada sonido tenía un propósito. La vida espiritual requiere estructura, disciplina y claridad. El caos no es compatible con la presencia divina. 2. La guía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Aunque la nube indicaba cuándo partir, Israel necesitaba organización tribal, liderazgo, logística, cooperación. El viaje espiritual nunca es pasivo, requiere obediencia atenta y acción coordinada. 3. La presencia de Dios es la seguridad del pueblo. El arca iba delante, la nube encima, el fuego de noche. Israel no avanzaba a ciegas. Dios iluminaba el camino, protegía, guiaba, marcaba ritmos. El creyente hoy también aprende que la verdadera seguridad no viene de circunstancias, sino de caminar bajo la dirección del Eterno. 4. Moisés muestra humildad en su liderazgo. Pide ayuda a Hobab, reconoce su falta de experiencia en los caminos del desierto. El gran profeta no se cree autosuficiente. La fe no elimina la necesidad de consejo, colaboración y sabiduría humana. 5. Avanzar es parte esencial de la fe. Después de un año en el Sinaí, Israel debía moverse. La revelación recibida no era un destino en sí misma, sino una preparación. La vida espiritual exige etapas, movimientos, progresos. Dios llama a avanzar, no a estancarse. Números 10 es un capítulo de transición, del aprendizaje a la marcha, del monte al camino. Y enseña que Dios no solo revela su voluntad, también acompaña al pueblo en cada paso de su cumplimiento. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.